ustedes. Para el decanato del CID es un honor estar presidiendo este tribunal. Yo quisiera, antes de iniciar, dedicarle unas palabras a Ali, sobre todo felicitarlo por este momento tan importante en su formación académica y profesional. Yo siempre digo que la vida son momentos, pero esos momentos tienen toda una historia que, que se ha venido gestando desde el momento en que usted ingresa a estudiar en la universidad pública y va llevando cada curso, se va gestando todo su formación hasta el momento en que usted llega y desarrolla su trabajo final para obtener un grado de licenciatura. Entonces, felicitarlo por todo ese proceso, por todo este esfuerzo y sobre todo a los compañeros y compañeras que tengo acá de la División de Educación para el Trabajo y también como lectores, porque para mí siempre el asistir a las diferentes defensas orales de las tesis de esta unidad académica es maravilloso, es alentador. Digo yo, a veces uno ha tenido una semana cansada, una semana con muchas situaciones burocráticas de la misma universidad y cuando llega a una tesis de este tipo, se encuentra con mucha innovación, se encuentra con mucho compromiso, con estudiantes con perfiles realmente que uno dice, uy, vale la pena lo que estamos haciendo. Entonces, ¿verdad, Ali? Este es un momento de todo ese proceso y a veces nos ponemos un poco nerviosos cuando tenemos este tipo ¿verdad? Como de actividades, pero lo que yo le quiero decir es que lo disfrute, que comparta los hallazgos que usted hizo. Nosotros vamos a aprender de este tema y sobre todo celebre el haber llegado a este punto y todas las oportunidades que se abrirán de aquí en adelante para usted. Entonces, con esto explico un poquito, que creo que ya lo saben, cómo es el funcionamiento. En este momento, cuando yo termine de hablar, le voy a hacer la palabra a Lee, que va a tener 45 minutos para hacer su presentación. Posteriormente, vamos a abrir una parte de observaciones, preguntas, comentarios, Ujú. en los cuales se inicia con la compañera y el compañero lector. Posteriormente sería el tutor. Luego participa el representante de dirección y luego mi persona. También si hay personas invitadas que nos alegra muchísimo cuando vienen a compartir estos espacios, ya sea familia, compañeros, estudiantes, también si desean decir algo en ese momento, por lo menos yo les brindo espacio en el micrófono para que puedan compartir si así desean hacerlo, no es obligatorio. Y posteriormente nosotros estaremos pasando a una salita para hacer una deliberación y luego ya volviendo para poder compartir con ustedes el resultado. Entonces, Ali, no sé si hay alguna duda, pero eso sería el procedimiento. Repito, disfrute mucho este espacio. Nosotros estamos aquí para aprender de usted, para acompañarle en este momento tan importante y que también se celebra en la academia, porque es parte de los procesos que hacemos y es ver cumplido y concluido todo un proceso que se gesta con el acompañamiento de las personas que aquí están hoy. Entonces, hay que disfrutarlo. Entonces, si no tiene más, ¿verdad? Alguna pregunta o algo, yo le cedo la palabra y quedamos atentos. Ah, no, muchísimas gracias, doña Erika, por sus palabras. Em, entonces, estaría dando inicio. Puedo empezar a compartir. Sí, Bien. Bien, entonces, como se leyó ahorita en el acta, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Ali Chávez Jiménez. Vengo a presentarles los resultados de la investigación titulada Atención de estudiantes adolescentes trans, un estudio acerca de la intervención que realizan profesionales en orientación que laboran en secundaria. Eh, el trabajo surge, ¿verdad?, a partir de una experiencia con una colega de orientación que me dijo lo siguiente. Tengo un estudiante que me dijo, me siento como si fuese un chico. ¿Ahora qué hago? ¿Verdad? Entonces, a partir de esa experiencia, ¿verdad?
eh, que la orientadora, amiga, colega, me expresó, eh, pensé, bueno, esto es un tema que podría ser investigado, que podría ser abordado como mi trabajo final de graduación. Esto fue en medio del periodo de pandemia, durante el 2020. A partir de ahí, ¿verdad? Entonces se planteó, ¿verdad? Realizar un análisis de la intervención que realizan las personas profesionales en orientación en la extensión de estudiantes trans en la secundaria. Se parte, pues, obvio de la necesidad de profundizar en el conocimiento y las estrategias que emplean, ¿verdad? Que trabajan los profesionales, las personas profesionales en orientación. Se explora también la interacción con sus familias, con sus pares cisgénero y con la comunidad educativa en general. Y se tiene la motivación de fortalecer esas prácticas orientadoras para garantizar una atención inclusiva, respetuosa e integral desde un enfoque de derechos humanos y justicia social. En cuanto a los antecedentes, ¿verdad? Se aborda desde los criterios que propone Carvajal, ¿verdad? De que en los últimos 10 años ha habido un mayor auge de estudios con poblaciones trans y también a partir de la jurisprudencia que genera la resolución de la opinión consultiva 24/7 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre del 2017, que de hecho esta opinión consultiva pues marca un hito en el marco legal del país. Entre las investigaciones más relevantes dentro del paradigma naturalista a nivel internacional nos encontramos la de Bodenhofer, Espina Gajardo, Del Valle, España, Chico, Fernández Fuentes y Fernández Rouco, que abordan la perspectiva desde espacios educativos en la atención de estudiantes trans, ¿verdad? En espacios educativos tanto de primaria como de secundaria como de universidad. Y en el caso de la investigación de Galvadon, ella aborda el proceso de atención ético, ¿verdad? Y desde los derechos humanos de los espacios médicos, ¿verdad? Y ella hace un análisis crítico de esa intervención médico-quirúrgica que se hace a las personas adolescentes y jóvenes trans, ¿verdad? Desde una postura más bien ética y de los derechos humanos. En cuanto al paradigma positivista a nivel internacional, Ryan, Russell, Hoover, Díaz y Sánchez nos presentan una investigación cuantitativa en la que exploran los diferentes elementos de la salud emocional de las personas LGBT, ¿verdad? Y como principal conclusión mencionan que el apoyo de las familias en el proceso de depilación y transición es sumamente importante para el estado emocional de las personas LGBT. Y la investigación de Vallejo Díaz y Barrios, que aborda las diferentes conceptualizaciones o ideas alrededor del concepto de transexualidad a través del estudio de redes semánticas. A nivel nacional, las investigaciones que más sobresalen sobre el tema trans o sobre el tema de diversidad afectiva y sexual, destacamos la investigación de Campos y Ramírez, que es una investigación desde el ámbito de la orientación y que aborda la develación a la familia de la orientación del deseo sexual. No aborda el tema de transexualidad, pero el aporte que brindan sobre el momento de la develación ante la familia es relevante para el trabajo de investigación. Luego tenemos la investigación de Carvajal, que es un estado de la cuestión sobre el tema de la transfobia en Costa Rica, y la investigación de Fernández, que aborda el análisis del discurso desde un paradigma de psicoanalista y de las relaciones de poder sobre la opinión, ¿verdad? O el concepto que tienen docentes de secundaria de la presencia de estudiantes trans en los espacios educativos. De esta manera se identifican algunos vacíos, como la falta de investigaciones, principalmente desde la disciplina de orientación, ¿verdad? En lo que es la atención específica a estudiantes trans en el sistema educativo, ausencia de estadísticas y datos sobre estudiantes trans en el sistema educativo y los procesos de atención que se les brinda. Las investigaciones se han centrado desde un enfoque cualitativo, lo que refleja un proceso de exploración y de construcción del conocimiento. Y bueno, se identifican también oportunidades como realizar un acercamiento y una exploración de la orientación y mediación con el Ministerio de Educación Pública.
Para la justificación se centra en tres criterios: lo social, lo científico y lo disciplinar. En cuanto a lo social, ¿verdad? Esta investigación eh, visibiliza a la población trans adolescente, ¿verdad? Que se encuentra en los diversos espacios de educación de secundaria. Desde lo científico responde también a una ausencia de estudios previos sobre la población trans adolescente en espacios educativos, y desde lo disciplinar, que permite actualizar la información, generar mayor conocimiento y nuevas estrategias y modelos de intervención desde la orientación. En cuanto al problema de investigación, ¿verdad? Que nos planteamos para abordar el tema es cómo es esa intervención de las personas profesionales en orientación en la atención de estudiantes adolescentes transgénero. Se plantea entonces analizar la intervención que realizan las profesionales en orientación en la atención de estudiantes trans a través de propósitos específicos, como es la identificación de situaciones atendidas, el reconocimiento de las estrategias de intervención con la persona estudiante trans, las estrategias de intervención con comunidad educativa, y conocer las principales fortalezas y desafíos de la persona profesional en orientación en la atención de la persona adolescente transgénero. En cuanto al marco referencial, vamos a apoyar para fundamentar la investigación desde los modelos de intervención de Vizquerra, Cobos, el enfoque psicológico, a partir de los aportes de Naranjo y Sánchez, el modelo de orientación, ¿verdad? Desde lo que plantean y revisan Gamboa, Fallas y Ramírez, y el modelo de educación sexual de Félix López y Fallas. En cuanto al concepto de adolescencia y adolescencia trans, se aborda desde la propuesta de Crawford, García y Parada, la definición de lo trans a partir de Platero y García Parada, relaciones familiares e hijos con hijas trans, desde los aportes de Platero, Ospina, Carmona y Mogollón, y sobre el tema de la salud de la persona trans a través de la investigación que plantea Ryan et al. En cuanto a las teorías sexológicas que ayudan a entender el concepto de transexualidad, y nos guiamos a través de lo que es el feminismo, desde los aportes de Butler y Dorling, el concepto de igualdad y no discriminación a partir de Facio, Frías y Dorling, y la teoría queer desde los planteamientos de Judy Butler y Dorling. En cuanto al enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Se aborda el concepto de derechos humanos desde lo que plantean Osuna, Ellacuría y Gallardo, y también desde lo que plantea obviamente Naciones Unidas. Y en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, hay una serie de conceptualizaciones desde lo que plantea el Fondo de Naciones Unidas para la Población, Ahumada Kowalski, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Bernard Yulate 2012. En cuanto al marco referencial, ¿verdad? No tenemos tiempo como para poder abordar todos los conceptos que se trabajan, pero sí cabe destacar, digamos, estos tres conceptos que permiten entender la diferencia entre transexualidad, transgénero y cisgénero. Una de la transexualidad tiene que ver con esa contradicción entre el sexo asignado al nacer y la experiencia psicológica y social de la identidad sexual de la persona, ¿verdad? Esta persona transexual busca mediante métodos quirúrgicos y hormonales la correspondencia física de esa experiencia psicológica con la identidad física. La persona transgénero, por el contrario, no busca armonizar mediante métodos quirúrgicos o hormonales esta correspondencia, sino que su experiencia identitaria se basa en sus expresiones de género, o lo que Butler denomina la performatividad del género. Y luego tenemos la definición de cisgénero, ¿verdad? Son las personas cuya identidad de género corresponde con su sexo asignado al nacer, ¿verdad? Entonces se utiliza el término cis para referirse a hombres y mujeres que construyen su identidad de género en correspondencia con su sexo físico o asignado al nacer. En cuanto al marco metodológico, ¿verdad? Se aborda la investigación a partir del paradigma naturalista, que nos permite ese análisis contextualizado de los significados, plantea una multiplicidad de relaciones y dinámicas, y desde la interactividad de las subjetividades, ¿verdad? Desde la interacción de las subjetividades, que son a partir de allí que se construye el conocimiento. En cuanto al enfoque, se trabaja un enfoque cualitativo, ¿verdad? Para comprender las perspectivas y vivencias de las personas estudiantes transgénero y de los profesionales en orientación.
y bajo el método fenomenológico, ¿verdad? Que nos permite estudiar esa vivencia de las personas, sus significados y experiencias. En cuanto a las fases de la investigación, ¿verdad? Del diseño de la investigación propiamente, a partir de la propuesta de Monge, ¿verdad? Se trabajan 4 fases: la fase preparatoria, la fase de trabajo de campo, la analítica y la de información. En la fase preparatoria se hace la reflexión crítica sobre los retos de la orientación, se hace la revisión del estado de la cuestión, se define propósito, fundamentos teóricos y diseño de investigación, y se hace un contacto inicial con la población participante o la posible población participante. En la fase de trabajo de campo se hace el ingreso a las instituciones, se coordina con las instituciones educativas para poder ingresar, hacer las entrevistas. Se trabaja la validación del guión por parte de expertos y se documentan los desafíos. En cuanto a la fase analítica, se sistematiza la información, se hace el análisis comparativo con la teoría a través del proceso de la triangulación y el saber orientador, y se desarrollan las conclusiones y recomendaciones. Y la fase de información, ¿verdad? Que sería esta fase de cierre, esta fase final en la que estamos también, que implica la redacción del informe y de divulgación y resultados, la retroalimentación a los participantes y recomendaciones a instituciones educativas, y la presentación ante el tribunal examinador, que es el momento en el que nos encontramos hoy. Es importante destacar acá que ya esta investigación tiene un primer producto de divulgación, que se presentó una ponencia en el Congreso de Profesionales en Orientación bajo el título de Recomendaciones para la atención y seguimiento de estudiantes trans, basado en los resultados, ¿verdad? Del propósito 4 en cuanto a las fortalezas y desafíos que tienen los profesionales en orientación para la atención de estudiantes trans. En cuanto a la población participante, se define la participación de 2 profesionales en orientación que tienen un promedio de 15 años de laborar para el Ministerio de Educación en secundaria diurna. También se definen 2 estudiantes trans. Al momento de las entrevistas, ellos cursaban 10º y 11º año y tenían 16 y 18 años respectivamente. Una madre de familia de uno de los estudiantes trans, y 2 estudiantes cisgénero, ¿verdad? Y 2 docentes del nivel, con el fin de poder abarcar parte de esa comunidad educativa y ver cómo se ve la atención a la persona estudiante trans desde la comunidad educativa. Entonces, los estudiantes cisgénero cursaban 10º y 11º año, eran compañeros de grupo de las personas estudiantes trans, tenían 16 y 17 años respectivamente, y las personas docentes que participaron del estudio fueron una mujer cisgénero, ¿verdad? Que es docente del área de inglés, y una persona docente, hombre cisgénero, del área de religión. En cuanto a los temas por explorar, ¿verdad? Cada uno de los propósitos se derivó en temas y categorías de análisis. Para el propósito 1, ¿verdad? Que buscaba explorar esas situaciones que son atendidas, se trabajó como categorías de análisis la situación emocional, las dinámicas familiares, el conflicto entre estudiantes y proyecto de vida. Para el propósito 2, se trabaja a través de las estrategias de intervención con estudiantes trans. Como categoría de análisis se aborda la situación emocional, y en el propósito 3 sobre las estrategias de intervención con comunidad educativa se aborda desde el acompañamiento familiar, el acompañamiento de parte de la institución y la relación con los pares. Y en el propósito 4, ¿verdad? Se trabaja fortalezas y desafíos con las categorías de actitudes y aptitudes personales y competencias profesionales. En cuanto al instrumento de recolección de información, se trabajó con una entrevista semiestructurada que constaba de 29 preguntas subdivididas en 4 partes. La aplicación de la entrevista más o menos tardó entre 50 y 1 hora por cada participante, y se caracterizaba por tener preguntas abiertas, y cada propósito, ¿verdad? Tenía una serie de preguntas que buscaba explorar las situaciones atendidas, las estrategias de intervención y las fortalezas y desafíos. Este instrumento fue validado inclusive por una persona trans que labora como docente de educación física en secundaria. En cuanto a las estrategias de análisis, ¿verdad? Se trabaja a partir de la triangulación del referente teórico, la codificación abierta y axial, ¿verdad? Que nos permite identificar unidades de significado
de las entrevistas con las personas profesionales en orientación, con los estudiantes transgénero, con la madre de familia del estudiante trans, con la entrevista de las entrevistas con las personas docentes y de las entrevistas con las personas estudiantes. Y a partir de allí, bajo también criterio orientador, se crea, ¿verdad? Esa contrastación de teoría, entrevistas, unidades de significado y experiencia sobre lo que da como resultado el análisis final. En cuanto a las consideraciones éticas de la investigación, se trabajó con consentimiento informado de la población, ¿verdad? Siempre al inicio de la entrevista se le explicó los alcances, ¿verdad? Y los objetivos de la investigación. Asimismo, por tratarse de un tema de personas menores de edad, se le presentó a la madre de familia un consentimiento informado que ella firmó y avaló la participación de la persona estudiante, tanto en el caso de los estudiantes trans como de los estudiantes cisgénero, el confidencialidad y el manejo de la información y la devolución de los resultados a la población participante. En cuanto al análisis y la interpretación de los resultados, para el propósito 1 que se trabajó como tema explorar las situaciones atendidas a través de las categorías de situación emocional, dinámica familiar, conflicto entre estudiantes y proyecto de vida, quiero destacar en este momento algunas unidades de significado de cada una de las categorías, ¿verdad? En cuanto a situación emocional, la profesional en orientación 1 menciona, se le atiende por temas emocionales, académicos, estrés, problemas de sueño y rutinas en general por la pandemia, ¿verdad? Esta atención inicia durante el periodo de pandemia, cuando la estudiante cuando la persona estudiante ingresa a séptimo año. En el tema de dinámicas familiares, hay una unidad de significado que es bastante significativa, valga la redundancia, de la persona estudiante trans 2, que dice, con ya fue más sencillo, tal vez porque ya había pasado todo el mierdero. Y quiero darme un par de minutos adicionales acá para explicar el contexto de la situación y la dinámica familiar de esta persona estudiante. Es un chico trans que durante el periodo de pandemia no tiene los recursos tecnológicos para estar en contacto virtual con la institución, eh, devela su identidad a su familia, no recibe los apoyos en ese momento y entonces se enfrenta a una serie de situaciones de riesgo, ¿verdad? Uso, abuso de sustancias y también un evento de autoeliminación, ¿verdad? A partir de esa crisis que presenta, la madre, ¿verdad? Toma otra postura y empieza ese proceso de adaptación y de apoyo a su hijo trans. Eh, Más adelante vamos a ver en otra unidad de significado cómo ya en la atención con la profesional en orientación, una vez eh, ingresado a la institución después del periodo de pandemia y de este aislamiento social, ya el estudiante se presenta con un estado emocional más estable, ¿verdad? Más optimista del futuro, que es uno de los elementos que también se ven en el análisis. En cuanto al conflicto con los estudiantes, entre estudiantes, ¿verdad? La misma persona estudiante trans, previo inicio de la pandemia y del aislamiento social, menciona haber recibido mucho bullying en el primer año de octavo. Es una persona estudiante que por su condición social, ¿verdad? Y de limitación de recursos, tiene que repetir octavo año cuando estaba en pandemia. Y de proyecto de vida, la profesional en orientación 2 menciona, se han trabajado temas como proyecto de vida de igual que con todos los demás estudiantes de la institución, ¿verdad? Entonces es un abordaje que realiza a través del proceso de orientación colectiva. También, ¿verdad? Derivado de ese contexto de pandemia, tenemos un proceso de surgimiento de una categoría emergente, que es la categoría de las situaciones académico-administrativas, que son todas aquellas que tienen que ver con el cambio de la dinámica por la identidad de género de la persona. Es decir, ¿verdad? Una vez que se da la develación, que se regresa a la presencialidad y las personas, estudiantes, se presentan con su apariencia correspondiente a su identidad de género, hay un trabajo que hacer en cuanto al cambio de nombre en las listas de asistencia y el uso de baños, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso nos deja esta unidad de significado que dice, los procesos se atendieron el año pasado y que fue cuando inició el trámite de cambio de nombre. Luego de 2 años de pandemia ingresa con su cambio de apariencia, ¿verdad? Esa es la experiencia desde la profesional en orientación 2.
Del análisis se extrae entonces, ¿verdad?, que entre la persona profesional y la persona estudiante trans se da un espacio de confianza y seguridad, lo que permite la expresión de las necesidades, de sus inquietudes y de sus emociones. A partir de las diversas situaciones emocionales, esta mediación están mediadas por el contexto académico y administrativo de las instituciones. La profesional en orientación juega un papel muy importante de mediación para el estado de salud emocional de la persona estudiante trans y el apoyo familiar como elemento primordial para la prevención de situaciones de riesgo e incluso, ¿verdad?, para la prevención de la ideación suicida o intentos de suicidio. En cuanto a las estrategias de intervención implementadas, ¿verdad? Con la persona estudiante trans para el propósito 2, se trabajó con la unidad varias unidades de significado, de las cuales se rescatan estas dos. Uso mucho técnicas de reflejo desde Roger, lo menciona la profesional en orientación 1. Todo fue en el acompañamiento centrado en la persona, desde lo que surgieron las necesidades de la persona. En cuanto al análisis, entonces se identifica un proceso de intervención individualizado, ¿verdad? Mucho desde el modelo de intervención de counseling, y se trabaja desde la teoría psicológica del enfoque centrado en la persona desarrollado por Carl Rogers. Y ese espacio de confianza y seguridad, ¿verdad?, que incluso se evidenció en el propósito 1, deja como resultado unidades de significado como las siguientes, ¿verdad? Me hizo sentir que podía confiar en ella y que me iba a ayudar con los profesores y me iba a apoyar siempre. Persona estudiante trans 1. Muy feliz, sentí que ella ayudó a que me vieran como persona y que me respetaran como persona. Persona estudiante trans 2. ¿Verdad? Y recordemos que la persona estudiante trans 2 venía de una situación en la que por sus expresiones de género al inicio de octavo año, ¿verdad?, vivía una serie de situaciones de bullying homofóbico. Bueno, transfóbico más bien. Y ya cuando regresa de pandemia, con su cambio de apariencia, ese reconocimiento a través de las acciones administrativas que media la profesional en orientación, le permiten a ella sentir seguridad y confianza y además aceptada y respetada dentro del centro educativo. Se extrae entonces también que las acciones realizadas por los profesionales en orientación están enmarcadas en lo reactivo, considerando las necesidades de la persona trans en el momento, ¿verdad?, que estas son atravesadas. Se reconoce también que las estrategias de intervención buscan el apoyo, se busca el apoyo de grupos e instituciones externas como el Ministerio de Educación y organizaciones de apoyo a colectivos trans. Y desde lo que plantea la teoría, ¿verdad?, hay un acercamiento a un modelo ecléctico de atención, ¿verdad?, al mezclarse estos elementos de atención individualizada, atención grupal y búsqueda de redes de apoyo. En cuanto al propósito 3 de las estrategias de intervención con la comunidad educativa, a través del acompañamiento familiar, el acompañamiento de la institución y la relación con los padres, se destacan las siguientes unidades de significado. Solo he hablado con la mamá, no conozco al papá, ellos están separados, son muy abiertos, incluso una hermana es lesbiana. El padre sí es presente, pero no lo conozco. Profesional en orientación 1. Con la familia, la mamá es con la que más se ha hablado, con la que se ha hablado más. Está en un proceso de adaptación con la identidad de su hija a hijo. Con el papá, no lo sé. La mamá es una mamá presente. Profesional en orientación 2. Es esa mamá, ¿verdad?, que no acepta participar del estudio, no acepta inicialmente la identidad de género trans de su hijo y tienen, ¿verdad? Y conoce por la experiencia o la entrevista con la persona estudiante trans 2, me comenta, ¿verdad?, que ya sus padres tenían tiempo de haberse divorciado al momento en el que él debe la su identidad con su madre y que al momento, en ese momento, ¿verdad? Y todavía durante el periodo que terminó el colegio, el chico trans vivía con su mamá y con su abuela, que eran las personas que le brindaban el apoyo en ese momento. De parte del acompañamiento con la institución, ¿verdad? La profesional en orientación 1 nos dice, soy muy activo y busqué información y capacitación para el personal, ¿verdad? Entonces la profesional en orientación también buscó estrategias en las que el personal de la institución se pudiese informar sobre el tema y pudiese comprender mejor la importancia del reconocimiento de la persona estudiante trans a través de
elementos, ¿verdad? Que podría considerar unos simples, pero tan significativos como el identificarse por el nombre que ella elige, ¿verdad? En las listas de asistencia. Y en cuanto a la relación con los pares, a través de campañas asociadas a los días contra la homo, lesbo, bitransfobia y que se trabaja con docentes guías en sexualidad. Aquí es importante destacar que en el Ministerio de Educación desde el 2015 hay una directriz, ¿verdad?, que se debe conmemorar el 17 de mayo como día contra la homo, lesbo, bitransfobia, ¿verdad? Entonces, en el marco de esas campañas, la profesional en orientación ha hecho acciones en pro de la igualdad y el respeto de las diferentes identidades de género. En cuanto al análisis, entonces tenemos que con la intervención con la comunidad educativa, las acciones de las personas profesionales están dirigidas no solamente al estudiantado trans, sino que también a su entorno personal y social, destacando la importancia de una intervención sistemática, ¿verdad? Perdón, sistémica, ¿verdad? Porque abarca a los diferentes sistemas de un macrosistema. Hablemoslo, ¿verdad? Como es la institución educativa, que se trabaja con docentes, estudiantes, cisgénero, ¿verdad? Con la familia y con el estudiante propiamente. Y en cuanto a la intervención con la familia, se observa una intervención también individualizada, basada nuevamente en un modelo counseling, lo que refleja la importancia de un apoyo emocional constante para el bienestar de la persona estudiante trans. En cuanto a los desafíos, ¿verdad? Se trabaja a través de las actitudes y aptitudes personales y las competencias profesionales. Que es importante decir también que las personas participantes, ¿verdad? Comprende las competencias desde un marco generalísimo, ¿verdad? De competencias, no necesariamente desde competencias específicas de cada profesión. Entonces, como resultado, tenemos una eh, congruencia, ¿verdad?, entre el pensar de sí mismas de las profesionales en orientación, como también con cómo ven las personas participantes, estudiantes trans, la madre de familia, los docentes y las personas estudiantes cisgénero, de cómo ven a la persona profesional en orientación, que la ven como una persona en la que pueden confiar, que tiene confidencialidad, empatía, asertividad, escucha activa, congruencia, ¿verdad? Que es buena escuchando. Todos estos elementos, ¿verdad? Hablan de las fortalezas que tienen los profesionales en orientación para la atención de población estudiantes trans. Pero también está la parte de los desafíos, ¿verdad? Y entonces es esa mística en la que se mezcla las buenas actitudes o las actitudes y aptitudes profesionales con, aún así, ¿verdad?, del desafío de una falta de capacitación y una necesidad por actualización profesional, que estos profesionales lograron generar espacios de confianza y seguridad para la persona estudiante trans. Entonces, tenemos comunidades de significado, ¿verdad?, que ocupamos más capacitación en los temas y herramientas que se deben trabajar con ellos para tener mayor claridad de cómo abordarlo profesional en orientación 1. En este tema, que nos capaciten más, se da por sentado que se sabe todo, profesional en orientación 2. Y de parte de uno de los estudiantes trans, ¿verdad? El estudiante trans 2 menciona que se preparen porque en los años van a haber más personas como yo y es bueno estar informados y cómo ayudarles, ¿verdad? Entonces ese es el reflejo, ¿verdad?, de la necesidad eh, de capacitarse en temas de diversidad afectiva y sexual, que es también reconocido por las mismas profesionales en orientación. Entonces, a partir de allí, ¿verdad? Se genera una serie de conclusiones y recomendaciones. Primero, para cada uno de los propósitos, ¿verdad? En el propósito 1, pues la atención de temas emergentes, tanto desde la parte académica como desde la parte administrativa, y que cada proceso de develación se vive desde la biografía sexual de manera diferente y en momentos totalmente diferentes, ¿verdad? No fue lo mismo la develación del estudiante trans 1 con la persona estudiante como con la persona estudiante trans 2. Tuvieron momentos y circunstancias muy diferentes de la develación. La persona estudiante trans tuvo una develación, eh, digamos que podría decirse soñada, ¿verdad? Con una madre y un padre que aunque el padre no viva con él, demuestra aceptación, ¿verdad? Le apoyaron, ¿verdad? Y eso implicó una serie de necesidades muy diferentes para la persona trans. Y en cambio, ¿verdad? El estudiante trans 1, ¿verdad? Más bien tuvo un periodo de crisis, ¿verdad? De falta de aceptación de su familia, de un estado emocional en riesgo, incluso con un intento de autoeliminación. Y entonces eso hace ver que el proceso de velación
no hay tampoco una receta para su atención, sino que va a depender mucho de la biografía sexual y de la biografía de cada persona, ¿verdad? Y del momento y de la manera en la que se da. Bueno, en cuanto al propósito 2, ¿verdad? De las estrategias de intervención, se observa, ¿verdad? Cómo sobresale el enfoque centrado en la persona y un modelo de intervención individualizado o de counseling, según lo que implica la teoría. Para las estrategias de intervención con la comunidad educativa, lo que se observa es una estrategia no articulada en el tiempo, ¿verdad? Hay acciones desde lo puntual y desde lo reactivo a las necesidades de la persona estudiante trans. Podrían acercarse a un modelo ecléctico, según lo que señala la teoría, pero falta articulación de esas acciones y de esas estrategias para poderlos enmarcar desde lo que dice un modelo ecléctico. Y en el propósito 4, ¿verdad? Tenemos actitudes y aptitudes y competencias que facilitan ese proceso de atención, ¿verdad? Es lo que les decía, esa mística de las personas orientadoras facilita, ¿verdad? Que las personas trans puedan sentirse con la confianza de develar su identidad y de mencionar cuáles son sus necesidades y cuáles son sus situaciones emocionales y cómo se les puede apoyar. Y obviamente, ¿verdad? El desafío principal que es el de la actualización profesional. En cuanto a las conclusiones general, ¿verdad? En general, se ve, quise trabajarlo a través de una nube de palabras y el sistema, ¿verdad? De inteligencia artificial, pues creó esto, ¿verdad? Entonces, a partir de esa nube de palabras, se ve en el centro en negro, ¿verdad? Ese tema central que es la atención a estudiantes trans. Y su alrededor y en el centro, ¿verdad? Muy claro en rojo, la claridad ética que tienen las personas profesionales en orientación, que es sumamente importante para visibilizar a la población estudiantil trans en secundaria, para dar un proceso de atención contextualizado, para prevenir situaciones de riesgo y que la orientación sea vista como desde ese accionar preventivo. Y obviamente el gran desafío de la necesidad de actualización profesional. A manera general, esa sería la conclusión. Y en cuanto a las recomendaciones, se plantean recomendaciones para profesionales en orientación, para las universidades, para el colegio de profesionales, para el DOEF y para la comunidad educativa, ¿verdad? Familias de las personas trans, adolescentes y estudiantes cisgénero. En cuanto a las recomendaciones para los profesionales en orientación, ser auténtico y respetuoso de la biografía sexual de cada persona y de su identidad de género. También es importante la revisión personal para reconocer nuestras propias actitudes acerca del tema y se plantea o se recomienda hacer un abordaje desde el modelo de programas. Para las universidades, permiso. Se recomienda transversalizar el tema de la diversidad sexual y sus aspectos teóricos a través de todos los cursos, proyectos de investigación y extensión y generar acciones de educación continua para las personas graduadas. En cuanto al colegio de profesionales en orientación, se recomienda articular con las casas de enseñanza superior y con el Ministerio de Educación Pública para generar esos procesos de actualización profesional. Además, también se le recomienda al colegio profesional generar incidencia en procesos de construcción de política pública, ¿verdad? Hemos estado en un contexto donde el ataque a las personas de la diversidad sexual y afectiva es constante, ¿verdad? En el ámbito legislativo hay dos propuestas de ley muy importantes, tanto para la población trans como para la población LGB, de gays y lesbianas, que es la ley contra las terapias de conversión y también la ley sobre protección de los derechos de las personas trans. Entonces es muy importante que el Colegio Profesional en Orientación también apoye dichas iniciativas y genere incidencia política en la política pública. Luego, para el DOEF, que es el Departamento de Orientación Educativa y Vocacional del Ministerio de Educación, pues generar estadísticas sobre la presencia de estudiantes trans en el sistema educativo público y de su atención. ¿Verdad? No es generar un banco de nombres de las personas, pero sí decir, bueno, en las instituciones educativas de secundaria o de primaria se han identificado tanta cantidad de personas estudiantes trans. Y se les ha dado procesos de atención en X, Y, ¿verdad? Etcétera, de temas. Promover también espacios de capacitación y asesoramiento y concientización, no solamente con los profesionales en orientación, sino también con el resto de personal docente de las instituciones.
Y para las familias trans, adolescentes y estudiantes cisgénero, docentes, perdón, y estudiantes cisgénero, ser respetuosos de la biografía sexual de la persona adolescente, reconocer y usar el nombre y pronombre elegido por la persona trans y asesorarse y buscar redes de apoyo profesional. El tema del nombre es sumamente significativo porque hay personas que dicen, sí, sí, yo lo acepto, pero al momento de dirigirse a la persona, evaden decirle el nombre, le dicen al apellido, evaden decirle el pronombre que la persona elige. Entonces es muy importante respetar el nombre y el pronombre que la persona trans elige para autopercibirse o para su identidad de género autopercibida. Y por último, ¿verdad? La visibilización de las identidades diversas en la adolescencia, el apoyo familiar para la construcción de un proyecto de vida es sumamente importante, ¿verdad? Que las personas trans visualicen que tienen opciones de estudio y de formación profesional más allá de una serie de ocupaciones estigmatizadas. eh, Buscar investigaciones sobre sexualidad en el contexto costarricense, generar mayores investigaciones sobre la sexualidad, que también investigación interdisciplinaria, trabajar herramientas concretas desde los derechos humanos y la justicia social, promover, ¿verdad?, con toda la comunidad educativa el respeto, la empatía y la aceptación, eh, generar procesos orientadores desde la inclusión y la equidad y definitivamente un compromiso con la diversidad y el respeto de todas las personas, de todas las identidades. Y de esa manera estaría concluyendo con la presentación de los resultados de mi investigación. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Ali. Mis felicitaciones. Vamos a dar inicio a la parte de preguntas, observaciones. Se inicia con las personas lectoras. Entonces, iniciaríamos con Adriana. Sí, muchas gracias. Saludos a todas las personas presentes nuevamente. Antes de ir a la parte de preguntas, quiero felicitar a Lee por su trabajo, por su exposición y sobre todo por atender desde el marco de los derechos humanos una población que es tan importante. Entonces, felicidades a Lee por ese reto tan bonito que usted asumió con este TFG. Gracias. Yo tengo mm, varias consultas. La primera es sobre qué le dice la gente cuando usted habla del tema de su TFG. Em, es interesante, digamos. Hay de todo un poco, ¿verdad? Mucho se cree, de hecho me pasó en el Congreso, ¿verdad? Hablando con colegas previo a la ponencia, ¿verdad? Me decía, pero no debe ser igual para todos, no debe ser la misma atención. Yo le decía, claro que sí, debe ser la misma atención. Y me decía, pero Eddie, es un tema ético también. Le digo, yo, sí, claro, es un tema ético. Sin embargo, que sea un tema ético desde el ejercicio profesional, eso no quiere decir que las personas no pensemos y actuemos desde un marco eh, moral, ¿verdad? Desde un bagaje, desde una historia de vida, ¿verdad? Que nos han enseñado, ¿verdad? Entonces yo le decía, usted tiene claridad sobre su ética, ¿verdad? Y de cómo usted debe abordar, pero en el sistema estamos hablando de que hay 4.000, 5.000 profesionales en orientación, todos con historias de vida muy diversas, entonces es muy importante hacer visible estos temas, ¿verdad? Especialmente porque manejan todavía aún mucho mito, ¿verdad? Mucho estigma acerca del tema trans, ¿verdad? Incluso todavía hay gente que piensa que en la adolescencia no existe la transexualidad, que eso es una época que están experimentando y que cuando sean ya más grandes, ¿verdad? Como si la diversidad sexual se acabara cuando cumplen 18 años, ¿verdad? Cuando se les entrega una cédula, entonces ya eh, ahí termina este proceso de experimentación. ¿Que puede haber experimentación? Claro que puede haber experimentación, ¿verdad? Una de las personas estudiantes trans me decía durante la entrevista, eh, aún no me defino, ¿verdad? Si quiero, digamos, mantenerme como una persona no binaria
o si quiero ser una persona transmasculino, ¿verdad? Entonces, eso habla mucho de que ellos todavía están en ese proceso de autodefinición, ¿verdad? Desde su experiencia trans, que tiene que ver con lo no binario, con lo género fluido, ¿verdad? O con una expresión más genérica desde lo transmasculino o desde lo transfemenino. Este estudio abarcó a dos estudiantes trans masculinos. Bueno, y este chico, ¿verdad? Que se definía no binario, pero aún así él pedía que él se le tratara desde el nombre masculino, ¿verdad? Y desde el pronombre masculino. Gracias, Ari, porque precisamente mi idea de hacerte la pregunta es poder unirla con la siguiente, Ujú, ¿verdad? Ya que has ido adelantando, porque usted en sus conclusiones y en sus recomendaciones, usted habla con respecto a la develación y ese es un elemento muy importante, ¿verdad? Dentro de toda tu investigación. Y usted dice que, eh, leo textual, ante la develación de la identidad, una persona trans y en el caso de estudiantes adolescentes trans, ujú, ¿verdad? Esta vivencia es muy diversa ujú, según cada persona e historia de vida, entre otras diversas condiciones, ¿verdad? Ahí lo hablas, eh, como familia y etcétera. ujú, Eh, entonces yo, leyendo más sobre esto, usted dice que el apoyo profesional de la persona en orientación dice que debe ser congruente y respetuosa desde un modelo biográfico profesional, ¿verdad? ujú, correcto. Hablas también de la ética y respetuoso también con los principios de los derechos humanos. Ujú. Ujú. Eh, en este momento, Ali, después de ahora que estamos conversando sobre este tema, ¿hay algo más que agregarías? ¿Verdad? Porque ya planteas estos elementos que son muy importantes. Sí, yo creo que, bueno, es que si se aborda, digamos, desde la interseccionalidad, ¿verdad? Hay una serie de condiciones que van a marcar, digamos, cada historia de vida va a ser muy diferente. La interseccionalidad como teoría que surge desde los feminismos afros, ¿verdad? Vino a trabajar esa necesidad de reconocimiento, ¿verdad? De la diversidad de condiciones sociales, económicas, de género, de migración, de sexual, de identidad sexual, de orientación del deseo, que son necesarias de identificar en la población, ¿verdad? Y que cuando desde las ciencias sociales queremos comprender, ¿verdad? Estas vivencias no podemos obviar, ¿verdad? Entonces, también, digamos, desde la interseccionalidad, ¿verdad? Reconocer todas estas capas, ¿verdad? Que nos hacen personas es muy importante, ¿verdad? Y que obviamente ese enfoque de eso permite visualizar ese enfoque de derechos humanos y de justicia social, que al final de cuentas la idea es que todos podamos vivir bajo las mismas condiciones, en igualdad de condiciones, ¿verdad? Que es uno de los conceptos que yo siempre destaco, por ejemplo, de lo que dice Alda Facio en cuanto a la igualdad sustantiva y la igualdad como igualdad sustantiva. Se divide en dos, la igualdad de facto y la igualdad de jure. La igualdad ante la ley la tenemos. La ley dice que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, no necesariamente implica que la ley esté respondiendo de igual forma para todos o que los estados que son responsables de la política pública estén respondiendo de igual forma desde la ley para todos. Y la igualdad de facto, ¿verdad? Que es tal vez la más compleja de alcanzar, que tiene que ver con el acceso, ¿verdad? La protección y la promoción de los derechos humanos de todas las personas por igual sin distinción alguna, porque la carta de la carta de la declaración de los derechos humanos lo puede decir, pero en la práctica, ¿verdad? Todavía tenemos muchos retos para alcanzar esa igualdad. Y el trabajar con personas estudiantes trans desde la orientación supone un esfuerzo mayor porque desde la orientación, ¿verdad? En ese contexto educativo también se ha visto limitada, ¿verdad? A eh, una serie de condiciones que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Educación que no permite muchas veces un proceso de atención más cercano, más articulado, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, dentro del trabajo
yo hago alusión, ¿verdad?, a lo que pasa en el Ministerio de Educación. Hay más de 450 estudiantes por profesional en orientación en algunos casos. Bueno, entonces eso también dificulta una atención más cercana, ¿verdad? Y que pueda permitir esa protección y promoción de la persona estudiante trans. Gracias, Ari, por tu respuesta. Ujú. Y también quisiera saber qué ha cambiado en su ejercicio profesional después de terminar su TFG. Bueno, es interesante. En mi historia de vida, yo lo he dicho en otros momentos, no tengo una transición laboral, no he tenido una transición profesional lineal. Eh, ¿Verdad? Arturo sabe, bueno, yo me brinqué muchos años la licenciatura. Terminé primero mi maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Y a partir de allí, ¿verdad? Tal vez una sensibilidad, surgió una sensibilidad más cercana a estos temas. Incluso el mismo Luis me conoce desde hace años y hemos trabajado juntos, igual con Víctor en otros espacios, trabajamos juntos el tema de masculinidades positivas. Entonces, a través de mi práctica profesional, este tema lo que me ha generado es una mayor sensibilidad sobre el tema de la población trans, mayor conocimiento, ¿verdad? Yo actualmente no trabajo en colegio, estoy trabajando en la universidad, estoy dando clases de estudios generales, eh, doy cursos que tienen que ver con el tema de derechos humanos, cine, literatura, desde los derechos humanos, es el curso que estoy dando ahorita, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, trabajar con los estudiantes en una película como Chica Danesa o Milk, que habla sobre los retos que afronta una persona trans y una persona gay, eh, me ha dado, ¿verdad?, muchísimo mayor bagaje teórico para poder discutir con ellos los temas. Entonces, sí, digamos, ha cambiado mucho mi práctica profesional. Gracias, Ari, por tus respuestas y felicitarte nuevamente por este trabajo final de graduación. Felicitar a tus compañeros también de este proceso, ¿verdad? Arturo y a Luis. Serían esas mis preguntas, doña Erika. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Le cedo la palabra a don Luis. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, la compañera me quitó la segunda pregunta para que tenía para Lee, pero entonces le voy a hacer la primera. Eh, Porque igual la primera estaba ligada a esta otra. Y tiene que ver con esa evolución, pero ya no la tuya propia de la que ya nos hablaste y que efectivamente yo conozco porque nunca hemos sido como compañeros de un departamento X, pero sí por afinidades ideológicas, interés en temáticas, hemos trabajado muchísimo de la mano. Entonces conozco los procesos que has vivido y yo sé que vos hiciste tu bachillerato en orientación hace un montón de años, por ahí tuviste ocasión de trabajar en secundaria y después por ahí has andado en otras áreas. Em, pero entonces la pregunta mía es, y voy a poner el contexto, cuando se empezó a trabajar en el Ministerio de Educación desde la Dirección de Vida Estudiantil en atender los derechos humanos de la población LGTBIQ+, digamos, que se viene haciendo desde hace muchos años, pero digamos con un énfasis mayor a partir de lo que vos mencionabas, de la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que toma fuerza, empezamos a trabajar procesos. Y en el ámbito de la orientación, yo me encontraba compañeras muy comprometidas. Hago la aclaración, yo no soy orientador, soy psicólogo. Pero me encontraba compañeras de orientación muy comprometidas con sus estudiantes, bueno, todo el perfil que conocemos y agradecemos de la carrera de orientación y las personas funcionarias que trabajan para el ministerio. Sin embargo, en muchos casos había resistencia. Estamos hablando de hace casi 10 años. Había muchas resistencias y las mismas compañeras decían, Luis, vea, es que yo quiero, a mí me encantan los estudiantes, me encanta mi trabajo, me encanta ayudar, pero tengo muchas resistencias con este tema, por Ujú. un tema religioso, por un tema de principios, por un tema
tal, ¿verdad? Y entonces, bueno, había todo un trabajo que hacer y fueron varios casos. Ya yo estoy jubilado, estoy a casi un año de haberme jubilado, pero me siguen llamando compañeras y compañeros del Ministerio de Educación para hacerme consultas en este y otros temas. La semana pasada tuve la ocasión de conversar con dos orientadoras, Ujú. eh, igual con grandes dudas, pero ya desde un lugar distinto, ¿verdad? Ya no desde la resistencia, sino desde más la duda en cuanto al manejo, en cuanto a los procedimientos, etcétera. Por ahí sí conversé con una orientadora que recién se incorpora al Ministerio de Educación porque antes trabajó muchos años en salud por otra profesión que tiene. Entonces está nuevita en el Ministerio de Educación y sí conversamos y bueno, maneja muchos sesgos porque no le falta proceso, digamos, diríamos pachucamente, le falta calle en este tema, ¿verdad? Eh, la pregunta entonces en concreto, y perdón la que me alargue con el contexto, es ¿cómo vislumbras vos entonces esa evolución en los procesos, digamos, ese camino andado donde estamos y a futuro? ¿Cómo lo ves? Porque, bueno, vos nos hablaste de la necesidad de capacitación y das un montón de recomendaciones. Em, y quisiera, no sé, como que ampliaras por ahí, porque me imagino que en este proceso, bueno, vos nos haces un resumen en la tesis de las atenciones que hiciste a estas 6 personas, creo, 6, 7 personas, si mal no recuerdo. Pero estoy seguro de que hablaste con muchísima gente de este tema, que seguís hablando con muchísima gente de este tema, que estás metido de cabeza y tú has encontrado muchas cosas, has descubierto muchas cosas. Y desde ahí te quería preguntar eso, ¿cómo ves esos procesos? Vividos, el presente y sobre todo el futuro cercano en este sentido. Sí, gracias Luis por la pregunta. Eh, Vamos a ver, yo creo que, bueno, parte de ese análisis, ¿verdad? Está en que hay un proceso de recambio generacional también. Lo que vos decís de las resistencias, ¿verdad? Yo también lo veo desde un sesgo de formación, ¿verdad? Estamos hablando que tenemos profesionales ya cerca de los 30 años de laborar, gente con 20, 25 años de laborar, la formación académica que se recibió hace 20 años versus la formación académica que se recibe hoy día, ¿verdad? O hablemos de las últimas generaciones de estudiantes que se han graduado, digamos, de la carrera de orientación propiamente dicho, eh, somos muy diferentes, ¿verdad? Y lo digo porque yo hace 20 años ingresé a la Universidad Nacional, era otro el contexto, ¿verdad? Era otra la forma en cómo se veían estos procesos en cuanto al tema trans. Todavía se hablaba mucho sobre transvestismo, ¿verdad? Entonces hay todavía mucho profesional que maneja ese tipo de conceptualizaciones. ¿Cómo lo veo yo a futuro? Bueno, pues que ese sesgo hay que irlo cerrando a través de los procesos de capacitación y actualización y sensibilización, porque también hay que pasar el tema, ¿verdad? Teórico, también hay que saberlo pasar por el cuerpo, ¿verdad? No puede quedar solamente en la parte teórica, ¿verdad? Hay que sensibilizar a la población para que visualicen el tema de la transexualidad en la adolescencia como un tema real, como un tema que necesita de apoyo, ¿verdad? La persona trans necesita mucho apoyo para, bueno, lo que les decía ahora, ¿verdad? Para que vean y visualicen que más allá, que hay más allá de una serie de ocupaciones estereotipadas, ¿verdad? De la persona trans. Incluso hay una autora que habla, ¿verdad?, de que una persona trans no puede visualizar un proyecto de vida si no ha encontrado primero, digamos, cómo satisfacer esas necesidades primarias de autoidentificación, de respeto y todo eso. Entonces, yo veo, digamos, un futuro prometedor, aunque esté estancado, porque también hay una serie de elementos de política que estancan el avance, ¿verdad?, en estos temas, pero que desde el momento en que yo empecé mi ejercicio profesional hasta el momento en que empecé a desarrollar este proceso de tesis y ya más cercano, ¿verdad?
a otros procesos, sí he visto cómo ha evolucionado, ¿verdad? Y ha evolucionado para bien. Todavía hay muchas resistencias, ¿verdad? Pero yo creo que conforme va pasando el tiempo y sí, como instituciones académicas logramos generar también de la mano con el Ministerio de Educación, con los colegios profesionales, estos procesos de capacitación y sensibilización, podremos llegar a cerrar esa brecha, ¿verdad? Y todavía pensando en que las profesionales que se están formando hoy son personas también con una visión diferente de la vida. Muchas gracias, Ali. A mí no me queda más que tres cosas. Felicitarte por el trabajo, pero sobre todo agradecerte por haber elegido este tema, porque el trabajo de las personas profesionales en orientación es importantísimo. En muchos casos, el único recurso que tiene la población LGTBIQ+, y específicamente la población trans, el único recurso adulto a quien acudir en un entorno que a veces se les torna muy amenazante, muy nocivo, muy violento. Y las personas orientadoras tienen que, o necesitan, están necesitadas de saber cómo manejar esto, ¿verdad? Entonces, yo te agradezco montones porque me ha tocado, por dicha, aprender mucho y atender muchos casos y es eso, el futuro de muchas personas de la comunidad LGTBIQ+, depende del abordaje que se haga en los centros educativos y en mucho esto pesa sobre los hombros de las personas orientadoras. Entonces es un tema fundamental. Y mandarte un abrazo muy, muy fuerte y bueno, qué dicha que estás coronando hoy ese esfuerzo de tantos años. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, don Ali. Ahora le cedo la palabra a Arturo. Bien, muchas gracias, Ali, compañeros y compañeras que estamos hoy aquí discutiendo ese tema tan interesante. La verdad, yo le decía a Ali que no tengo preguntas para él, que no le iba a hacer preguntas, ¿verdad? Que le iba a ceder un poquito el espacio por si él quería fortalecer alguna idea que a veces uno con esta rapidez de defender en 40 minutos o demostrar el tema en 40 minutos se pasa. Sin embargo, sí quiero extraer algo importante. Qué bueno estos temas, ¿verdad? Qué bueno que Ali no tuvo miedo a ese estigma social y profesional que a veces trata de abarcar y estudiar estos temas. Porque pese a lo que dice Ali, yo comparto lo que dice Ali, que la sociedad, hemos crecido un poquito en esto, nos falta mucho, ¿verdad? Qué dicha que contamos una universidad y un CIDE que se puede trabajar esos temas. Qué bueno también que esos temas permiten un espacio seguro también poco a poco. Qué bueno también que estos temas nos permiten romper esa visión positivista, patriarcal, ¿verdad? Desde los modelos conservadores tradicionales de una atención a la persona y su integralidad afectiva y sexual. Y qué llamada de atención, compañeros, y Erika, que es la decana del CIDE, qué llamada también nos hace ese tema a nosotros como educadores y educadoras, ¿verdad? Y como orientadores que trabajamos fuera y dentro del sistema educativo, para crear más espacios de esto, para que existan mayores cursos de capacitación. Yo creo mucho en lo que es la educación, por eso estoy en esto, y yo creo que esto se requiere muchísimo, ¿verdad? Sobre todo porque a veces la gente que está en ciertos puestos importantes en las diferentes organizaciones sociales es gente que a veces está un poco mal informada, ¿verdad? No tiene educación respecto a eso y son los que toman a veces ciertas decisiones. Entonces, ¿cómo nos hace falta crear más cátedra en esto y crear espacios, ¿verdad? De respeto a la biografía sexual de cada persona y de respeto sobre todo a la persona con su yo sexual, con todas sus singularidades y particularidades. Entonces, yo creo que eso es importante ahora sí voy a la parte personal, darle a Gris las gracias por el tema tan interesante, por permitirme aprender de él y poder colaborar con él. Y también, sobre todo, a la dedicación que ha tenido Ali. Ali pese a que se alejó y demás de un poco de la carrera, bueno, a nivel de estudio y demás, y sacó antes una cosa y otra, tiene una muy bonita dedicación. Es una persona que escucha y que es muy rico trabajar con él en ese sentido, ¿verdad? Además de que tiene una visión muy rica desde el máster que hizo
y de su experiencia ya como profesional. Entonces, gracias por eso y yo nada más con esto digo que Ali, muchas gracias. Y si quieres decir algo para fortalecer alguna idea específica y si no, pues por mí, eso. Muchas gracias. Sí, no sé, bueno, y definitivamente pues agradecerle también a usted, Arturo, y a Luis y Adriana por el acompañamiento. Yo creo que tal vez una cosa que se me quedó por ahí, ¿verdad? Es cómo este tema, ¿verdad? Pienso yo podría impactar otros espacios laborales, porque si bien está centrado en la educación secundaria, ¿verdad? ¿Por qué no, verdad? Pensar en esas recomendaciones para espacios como el INA, espacios como ONGs y también de la experiencia con el sistema penitenciario, que trabajé un año en el sistema penitenciario. eh, bueno, ahí hay una serie de retos, ¿verdad? Muy fuertes para trabajar desde orientación con personas trans. Entonces, yo creo que como academia hay un reto muy importante, ¿verdad? Hay una serie de líneas de investigación que considero que este proyecto dan luz, ¿verdad? Podrían dar luz a esas nuevas líneas de investigación e incluso inclusión de nuevos paradigmas desde el cual abordar el tema. Muchísimas gracias, Arturo y Ali también. Y bueno, le cedo la palabra a Víctor. Muchas gracias, Ali, compañeros, compañeras. Yo quisiera empezar destacando definitivamente el aporte disciplinario que se realiza con este trabajo. Eh, Va de la mano también, creo, con el empoderamiento que se siente en la presentación por parte del compañero y colega Lee, ¿verdad? Es un tema que definitivamente ha sido poco explorado, poco abordado disciplinarmente. Y la presentación, el dominio y el trabajo en sí ha demostrado ser muy completo, ¿verdad? Si ustedes ven la cantidad incluso de temáticas que se desprenden de las que hemos conversado en este ratito es enorme, ¿verdad? Al intentar, por ejemplo, ubicar las preguntas, nos damos cuenta de cuánto se ha ido abordando en este espacio tan pequeño y con una relevancia muy grande. Me llama la atención que sobresale que hay toda una voluntad profesional para atender el perfil, pero que hay un fuerte llamado a la falta de capacitación y profundización en el tema. Yo creo que eso es algo a lo cual como centro tenemos que ponerle también una particular atención. Eh, Parte de estos asuntos que tal vez en algún momento quería consultar, pero que ya fue abordado, precisamente tenía que ver con la preparación de de las personas profesionales para atender la población trans, que ya se trató, cuáles son los desafíos que se desprenden de estos resultados también, que ya están con mucha claridad enumerados, cómo hacer ese abordaje, cuál es incluso esa parte, ese perfil legal y político que rodea esta temática, por ahí también ya se trató. eh, y el tema del mejoramiento de competencias profesionales eh, que puedan responder adecuadamente a una población que necesita, ¿verdad?, mayor atención. Eh, Mis preguntas iban en torno a eso, pero ya yo creo que imagínense, vean la cantidad de cosas que hemos abordado en este rato. Eh, Aún así, yo quisiera Ali, consultarte tal vez que nos cuentes un poco acerca del nivel institucional, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la percepción del abordaje de la población en términos institucionales? Porque ya nos queda muy claro, ¿verdad? El abordaje que se hace de orientación, pero si tuviste experiencia también de valorar un poco ese entorno institucional, si realmente esa percepción que se recibe de apoyo por parte del estudiantado solo por parte del orientador, o sí, por parte de la persona orientadora, o también por parte de otros servicios de apoyo, incluso la comunidad general de las instituciones. Entonces quisiera tal vez que te refirieras un poquito a eso. Ok, ¿te refieres a los colegios? Ok, Sí, sí, sí. efectivamente. De hecho, digamos, fue interesante, tanto desde la entrevista con los chicos trans, como con la entrevista con los docentes, ¿verdad? No con las orientadoras, sino con los docentes. Por ejemplo, fue muy particular
la experiencia con el docente de religión, ¿verdad? Porque podría uno, ¿verdad? Prejuiciosamente pensarse, ¿verdad? Que la persona que está frente a una materia como religión va a tener, digamos, mayores barreras. Sin embargo, una persona con mucha experiencia a nivel laboral, que ha visto generaciones entrar y salir de la institución, eh, ¿verdad? Porque así me lo dijo, veía que ese proceso tenía que partir desde el respeto, ¿verdad? Él como docente de religión tenía muy claro cuál era su labor como docente y que hubiese una serie de condiciones desde la religiosidad que hablen bien o mal de eso, que él no iba a permitir que eso hiciera, ¿verdad? Que le faltara en el respeto a un estudiante. Entonces era de las personas que más bien apoyaban y respaldaban, ¿verdad? Ese cambio de identidad de la persona. Y, por ejemplo, y uno de los chicos trans me decía que incluso desde la institución, si bien habían profesores que tal vez ya en la presencialidad llegaban a equivocarse, se equivocaban una o dos veces, ¿verdad? Y ya después de ahí, una actitud sumamente respetuosa de reconocimiento, donde entonces se ve que a nivel institucional, pese a una falta de conocimiento general, porque también dicen que pues, no tenían todo el conocimiento para el abordaje, sí encontraron a través de las profesionales en orientación espacios para capacitarse e informarse más. Entonces, a nivel institucional, eh, se veía en el caso de estas dos instituciones, pues un manejo adecuado, un manejo respetuoso desde las personas docentes. Solamente destacaron, uno de los chicos trans destacó, ¿verdad? Que sí tuvo un profesor un año que todo el año eh, lo molestó, ¿verdad? Lo trataba, digamos, desde el nombre de la lista y no respetaba su identidad. Sin embargo, el docente fue también como reprendido por los mismos estudiantes, ¿verdad? Entonces, l- dejó de tratarlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, eh, ¿verdad? Parece que también, aunque hayan resistencias, el mismo entorno protege a la persona estudiante trans, ¿verdad? Que eso me pareció muy importante dentro de la experiencia, que a veces en estos procesos definitivamente no cabe espacio para detallar tanto, pero muchas gracias, Víctor, por la pregunta, porque me permitió hablar de ese momento y esa experiencia. Eh, Creo que ha sido muy claro y has destacado, ¿verdad? Un factor importante que también se convierte, ¿verdad? En un aliado en este trabajo a nivel institucional. Sabemos también que hoy día las familias están también cumpliendo unas dinámicas muy distintas, ¿verdad? Ah, por cuestiones generacionales y demás. Pero yo me pregunto también, esta experiencia, ¿qué destacas vos del trabajo en este ámbito familiar que se puede hacer? Si es viable en estos momentos trabajar con las familias, ¿cuál fue la percepción? Si por el contrario hay algunos elementos socioculturales o demás que puedan estar afectando el trabajo con estas familias por parte de las personas orientadoras. ¿Verdad? Incluso puede ser algo que surja para quienes vayan a ver este video más adelante, orientadores y orientadoras, preguntándose cómo hacer ese trabajo con las familias o de la realidad que se está viviendo desde las familias de estas personas trans, cómo podría ser abordado por profesionales de la orientación actualmente. Sí, en cuanto al trabajo con las familias, creo yo más en un trabajo indirecto, ¿verdad? Los espacios de escuelas para padres permitirían ir abordando el tema, no de manera directa, pero sí de manera transversal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una escuela para padres sobre madres, madres, padres y encargados sobre el respeto de los derechos humanos, ¿verdad? O derechos humanos de la niñez y la adolescencia. ¿Verdad? Entonces, a través del tema de derechos humanos de la niñez y de la adolescencia, bueno, entonces abordemos, ¿verdad? Todos los derechos que tienen las personas infantes. En otra sesión podemos trabajar los derechos de las personas con identidades diversas, ¿verdad? Ir abordando los temas poco a poco. Porque con las familias, dependiendo del contexto social, económico en el que se encuentre,
los grupos religiosos, y lo voy a decir sin ningún temor, de tradiciones más de tipo neopentecostal, ¿verdad? Con una tradición un poco más fundamentalista o unas prácticas más fundamentalistas, eh, puede ser muy difícil, ¿verdad? Y abordar estos temas, pero yo creo que si se le hace desde el bien de la persona estudiante, desde el bienestar de la niñez, ¿verdad? Desde el respeto a cada una de las individualidades, podríamos ir creando, ¿verdad? Un espacio seguro para que en el momento en que una familia atraviese, ¿verdad? La develación de la identidad trans de su hijo o de su hija, eh, también sepan a quién acudir, porque el tema es que las familias reciben la develación y no tienen a quién acudir, ¿verdad? Es un momento de shock, es un proceso de duelo, ¿verdad? Muy fuerte. Y entonces, yo como papá, yo como mamá, ¿cómo manejo todo eso? ¿Verdad? Entonces, yo creo que ir creando los espacios para que las familias sepan a quién acudir y cómo acudir a esa persona, ¿verdad? Que no vayan a acudir al pastor, ¿verdad? Que les va a decir, mira, llévalo al campamento, ¿verdad? Para que lo curen, ¿verdad? Que es uno de los temas que está en la sociedad discutiéndose sobre la prohibición de ese tipo de espacios. Entonces, yo creo que con las familias hay que ser muy perspicaces, ¿verdad? Y hay que manejarlo de manera transversal en espacios de formación a familias, ¿verdad? Yo creo que son los espacios mediante los cuales podemos ir creando concientización y sensibilización del tema. Y muchas gracias, Ali. Una muestra más de la sensibilización que tiene hacia esta temática, definitivamente. Nuestra malla ahorita, desde, ¿verdad? Desde el bachillerato y la licenciatura, pues considera algunos cursos, ¿verdad? Que fortalecen las habilidades y competencias en esta temática, pero más que todo desde la parte del respeto a la diversidad y, ¿verdad? El respeto a la individualidad de las personas. Pero creo que con este trabajo es una muestra que necesitamos fortalecer aún más, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, muchas gracias, Ali, por el aporte que haces, como te decía, disciplinar, por el aporte que nos estás dejando a la unidad académica también con este trabajo, y agradecerte particularmente el hecho de que pues, participaras en el Congreso de Orientación que se llevó a cabo semanas atrás. Es una forma también de proyectar no solo tu trabajo, sino también el trabajo de la División de Educación para el Trabajo de la Universidad Nacional en este ámbito. Así que te agradezco también esa oportunidad que nos brindaste a través de esa ponencia. Muchas gracias. Y gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Víctor. Eh, bueno, como lo decían ellos, Ali, yo creo que en verdad están todas las posibles preguntas y las respuestas mucho más de lo, ¿verdad? De la información realmente. eh, yo agradezco este espacio, muy honrada, creo que he aprendido muchísimo y con esto reafirmo que siempre que asisto a un espacio de estos con la División de Educación para el Trabajo, siempre es de un nivel muy alto, realmente con un impacto alto en a diferentes espacios, personas, comunidades, siempre hay una diversidad increíble y eso demuestra que se está trabajando por diversificar, por impactar y por atender todas las solicitudes del entorno que se presenten y eso es parte de un grupo de académicos y académicas y así como autoridades que están siempre trabajando y buscando y que no le dicen no a las cosas y no tienen miedo y siempre van hacia adelante. Entonces, muchísimas gracias. Ali, felicitarlo. Realmente un honor, le repito, un honor haberlo escuchado el día de hoy. Y creo que como reflexión, sí, un poco lo que ¿verdad? Decía Arturo por ahí, es importante pensar que el CIDE está en deuda un poco con la formación continua o la educación permanente, ¿verdad? Es decir, las unidades académicas tienen sus iniciativas, pero creo que a pesar de que el decanato no puede tener ninguna figura de acción sustantiva, se podría motivar alguna forma de unión entre todas las unidades para hacer algo
algún tipo de, ¿verdad? De figura que empiece a brindar este tipo de cursos y que pueda también hacer un servicio de extensión y de acompañamiento, no solamente a las personas egresadas, sino también a quienes no son egresadas, pero están en servicio y necesitan este tipo de apoyos. Y creo que con el tiempo esto se ha ido perdiendo un poco. Eh, yo sé que hay unidades como las de ustedes que hacen un poco más y hay otras que tal vez ya no hacen, ¿verdad? Estos esfuerzos, pero creo que como sí sería importante tener una figura allí con la representación de todas las unidades donde podamos dar una respuesta a esta necesidad. Pero bueno, eso es una reflexión que nos damos tal vez para verla, Víctor, en consejo de centro y poder pensar cómo podemos hacer un cambio, también con miras al tercer momento del Congreso y cómo también el CIDE tiene que visualizarse a futuro y su papel en, en el país y en el contexto actual, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto estaríamos cerrando esta parte y estaríamos trasladándonos a una salita. Ali, ya casi regresamos. ¿De acuerdo?